Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Víctor Augusto Ruiz Useche y hoy les voy a hablar sobre el libro Aquí no hay reglas, el cual es la historia o la forma en cómo Netflix se ha consolidado como una de las plataformas más exitosas. Primero que todo, encontramos la ficha técnica del libro, el cual contiene pues 3884 páginas. eh, es hecho por la editorial Conecta al idioma castellano, el cual también está principalmente en inglés, y su año de edición fue en el año 2020. En este libro lo que vamos a encontrar son las tres principales claves, las cuales nos enseñan o nos muestran cómo se aplicaron estas tres claves o estas tres características para que Netflix llegara a ser una de las empresas más exitosas. Aquí encontramos pues que su fundador es Reed Hastings, que fue el fundador de Netflix y también la persona que creó este libro. Aquí lo principal que vemos es que el nombre de este libro es que aquí no hay reglas. Y este libro se llama así, ya que la estrategia de Netflix en general va encaminada a eso, a empezar a eliminar las reglas de las empresas. Y aquí es donde empezamos a hablar sobre la primera estrategia que precisamente va encaminada a eliminar las reglas que siempre están en las empresas. Reed Hastings, que es el fundador de Netflix, ha tenido la premisa donde ha dicho que su compañía tiene que ser una compañía innovadora, y allí él empezó a hacer una metodología la cual está basada en recursos nuevos, en empezar a eliminar reglas, y esto es lo que le ha permitido a Netflix hacer una compañía innovadora, ya que cuando empezamos como trabajadores a eliminar estas reglas, nos volvemos unos trabajadores más creativos, nos volvemos unos trabajadores con nuevas ideas, donde encontramos creatividad, y lo que ha querido Netflix es que la creatividad esté como orden del día. Aquí llegamos a la primera estrategia, que es empezar a maximizar la identidad de talento. ¿Cómo descubrió esto el escritor y el creador de Netflix? Él lo creó tras una crisis que se presentó en la compañía, donde hubo una crisis muy grande en este momento, que fue la crisis de las compañías tecnológicas, que fue cuando empezó la burbuja, la crisis de la burbuja de las .com, que tuvo que hacer una transición en este momento y empezar a reorganizar la empresa. Para eso tuvo que despedir a más de la mitad de sus trabajadores. Para hacer estos despidos tan grandes hizo un riguroso proceso de selección, el cual fue que sacó a las personas menos competitivas, personas que no rendían al máximo o personas que no eran muy creativas a la hora de trabajar, sino que siempre seguían un patrón de trabajo. Obviamente los trabajadores que quedaron pues se desmoralizaron un poco, pero al pasar esto sucedió algo, que al pasar las semanas la productividad de la compañía empezó a aumentar de manera muy grande, de manera exponencial. Era como si haber sacado a este personal de trabajo hubiera hecho que este grupo reducido hubiera aumentado su productividad. eh, Aumentaron su productividad más que cuando estaba toda la plantilla completa. Allí fue cuando Reed descubrió que el proceso de la densidad de talento es que esta primera regla, que era eliminar las reglas o eliminar un patrón, nos damos cuenta que las personas mm, se aburrían, o también que cuando algunas personas que estaban rodeadas de algunos compañeros que tenían más talento, lo que hacían eran bajar su índole de trabajo y seguirlos a ellos, y dejar que las personas innovadoras llevaran prácticamente su trabajo solo. Lo que esto al final generaba que la productividad se elevara. Porque, ¿qué pasaba? Era que cuando había un grupo de trabajo de compañeros que no eran tan productivos, estos lo que hacían era agarrar la productividad de los demás y dejar a un lado sus ganas de trabajar, sus ganas de innovación o su gana de enfoque. Lo que esto enseñó es que en realidad no importa como tal las reglas o un patrón a seguir, sino que lo que debemos es seguir es como
seguir nuestra innovación. Lo que a esto creó un lema muy importante que nos destacan en el libro, y es que un buen rendimiento da lugar a una compensación generosa. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no están buscando un empleado promedio, ni siquiera un empleado bueno. Lo que ellos están buscando son a empleados superestrella, a personas talentosas, innovadoras, y ellos están dispuestos también a pagar muchísimo dinero para que estas personas estén en su empresa. También nos dicen que hay personas que son muy buenas a la hora de trabajar, pero esas personas son buenas a la hora de seguir un patrón y no como tal innovar. Y lo que se necesita hoy en día es innovar. Como segundo punto, encontramos que en Netflix empezaron a darse cuenta que debían empezar a sincerarse para que precisamente la productividad siguiera aumentando, para que la innovación se siguiera generando, para que las ideas se siguieran produciendo. ¿Y qué quiere decir esto de maximizar la sinceridad? Lo que quiere decir es que en Netflix se promueve abiertamente que los empleados se hagan críticas los unos a los otros, pero críticas constructivas. Constructivas, ¿qué quiere decir? Que a los empleados hacer esas críticas constructivas entre sí mismos, les enseñaban a los compañeros el apoyo o los errores que ellos debían corregir. Aquí eran cuando los otros compañeros decían no nos gusta tal cosa, no nos gusta tal actividad, entonces entre ellos mismos iban mejorando, y esto se reflejaba en Netflix como una mayor innovación, como una mayor competitividad y una mayor generación de ideas. Entonces algo que de pronto está mal visto en otras empresas, como criticar, en Netflix estaba en este momento bien visto, ya que ayudaba a los demás a mejorar. Y lo que ellos decían era que todas las críticas estuvieran en forma de organización, en forma de mejorar, en forma de avanzar. Lo que hacían allí en Netflix era que a todos los trabajadores había un espacio para hacer una organización o una reunión donde se podían mostrar todas las críticas que, que un trabajador estaba cometiendo y que, digamos, él mismo no veía este error. Estas críticas se hacían más que todo para mejorar a los compañeros de trabajo, para hacer sugerencias y que al final reflejaran ese valor adicional que se quiere para que la organización avance. No es criticar por criticar, sino que eran unas críticas constructivas que permitían a tu compañero de trabajo, a tu superior o a tu subordinado mejorar, para que a la final este rendimiento se pueda ver reflejado en toda la organización. Otro aspecto muy relevante en la cultura de Netflix es que no se critican los errores, es decir, las críticas no van enfocadas a que si su compañero se equivocó o cometió un error, yo lo voy a criticar por eso. No, lo que se hacían era que las críticas van enfocadas al desarrollo del individuo. Del hecho de la cultura de Netflix se incentiva a los colaboradores a cometer errores, porque por ser Netflix una empresa de las industrias creativas o de entretenimiento, necesariamente para ser creativo, para innovar, se deben cometer errores. Y es precisamente por eso que Netflix ha implementado estrategias para darles la libertad a los empleados, para que cometan errores, para que hagan experimentos, para que prueben las cosas nuevas, con la finalidad de que puedan innovar. Ahora esto no quiere decir que no se hagan seguimientos a esos errores. Lo que se busca es que cuando se cometen esos errores hay un proceso de aprendizaje o de seguimiento, el cual deja una enseñanza no solo al empleado, sino a todas las organizaciones para la próxima vez alcanzar algo que sea realmente exitoso y que compense esos errores previos a que se cometieron. Eso es un pilar muy importante que implantó la cultura de Netflix, y que aquí se hace un paralelismo en las empresas tradicionales y en las empresas creativas como Netflix. Las tradicionales, como las empresas petroleras o las empresas de producción masiva o cualquier otra empresa de la industria, tiene que ser muy rigurosa en sus controles. No pueden darle ese margen de libertad o de creatividad a los empleados para que cometan errores, porque esto puede ser fatal para la vida de los empleados y puede ser fatal también para el rendimiento de la organización. Haciendo esta salvedad, avanzamos al tercer punto de la cultura organizacional de Netflix.
En este tercer punto es eliminar los controles. En Netflix estaban interesados en eliminar la mayoría de los controles porque precisamente ellos quieren darle mucha libertad a los empleados para que puedan ser innovadores. ¿Qué quiere decir eliminar los controles? Por ejemplo, en Netflix hay una política de vacaciones. Los empleados pueden tomar vacaciones por los meses que ellos quieran. Tampoco tienen una política específica de ascenso. Por ejemplo, de remuneraciones adicionales por metas. No tienen tampoco indicadores de seguimientos a los empleados como CAPIs o indicadores de desempeño. Han abolido este tipo de indicadores porque las ven contraproducentes para incentivar una cultura creativa. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan consecuencias para los empleados, que no hagan su trabajo o que no tengan un rendimiento alto, o para ellos que estén dando un mal uso de esta libertad que Netflix les da. Por ejemplo, en Netflix no hay una política de gastos, es decir, una persona puede gastar el dinero que ella considere necesario. Eso sí, al final hay unas auditorías y unas revisiones que se hacen y esos gastos deben estar plenamente justificados. Por eso no quiere decir que por tener libertad no haya una responsabilidad. Por eso existe un lema en Netflix que es libertad y responsabilidad, donde los empleados tienen libertad para hacer muchísimas cosas, pero también para cargar con el peso de la responsabilidad de sus decisiones y de las cosas que hagan. Ahora, al leer este libro nos preguntamos, ¿cómo consideramos si no tenemos controles, si no tenemos indicadores de desempeño ni colaboradores, cómo hacemos para medir y cómo hago para enseñar lo que tienen que hacer? En Netflix esto lo llaman dirigir con contexto. ¿Qué quiere decir dirigir con contexto? Es que los superiores, los directivos, los jefes de cada área deben de poner el ejemplo, debe dar un contexto suficiente al empleado de información para que tome decisiones por él mismo, inclusive decisiones que no necesitan la supervisión de su supervisor. Hay empleados de rango bajo y de rango medio que Netflix puede tomar decisiones que implican inclusive el desembolso de millones y millones de dólares, sin supervisión, sin aprobación. Y este empleado debe de responsabilizarse de esta decisión y debe estar justificada en el contexto de la filosofía, en mirar en qué se está gastando dinero. Siempre encontramos ese control. Así encontramos que Netflix lo que ha hecho es aplicar estas tres claves y son las que mejores le han funcionado. Estas tres reglas que encontramos: la número uno, maximizar la necesidad de talento; la número dos, la sinceridad; la número tres, eliminar los controles. Con esto termino pues mi presentación de lo que yo pude entender o lo que yo vi que son estas tres claves en este libro de Netflix. Muchas gracias.